tóxica, que es la mariposa monarca, y hay otra que, no siendo tóxica, ha optado de alguna manera evolutivamente por imitar la forma y el color de esta primera para que otras especies la identifiquen como tóxica, aunque no lo sea. Ejemplos interesantes. Este es un ejemplo que a mí me parece especialmente bonito, que es, bueno, aquí estáis viendo un tiburón visto desde abajo, y un tiburón que tiene, pues aparte de una serie de peces debajo, tiene el vientre blanco. Entonces, esta idea del vientre blanco, como veremos, pues es algo que ocurre en muchas especies distintas, ¿no? Es frecuente que el lomo, la parte superior del pez, sea de color oscuro y que la parte inferior sea de color blanco. Es curioso entender que esto se produce precisamente por esta imagen que tenemos en pantalla, porque cuando hay un depredador por debajo de nuestro individuo, si tiene un color blanco que contrasta, que no genera un contraste con la luz, no hay una sombra, con lo que no hay una definición de la silueta demasiado clara, pues que le pudiera exponer a posibles depredadores, ¿no? Entonces, de alguna manera interesante vemos cómo también se produce este tipo de convergencia en soluciones completamente distintas y en especies completamente distintas. Entonces, hemos visto que cuando hay una función o una necesidad más o menos equiparable, es frecuente que dos especies, en pantalla la especie A y la especie B, lleguen a, después de barajar varias opciones, lleguen a una solución convergente. Eso es lo que llamamos convergencia evolutiva. Se puede dar en forma, se puede dar en proceso, en colores, se puede dar en sistema. Y esta convergencia evolutiva, cuando una de las especies es la humana, la que la copia o la que se inspira directa o indirectamente, es cuando hablamos de biomimética o de biomímesis. A no confundir con biónica, que es más o menos comparable. Lo que pasa es que la biónica habla mucho más de mecanismos y de emulación directa de mecanismos. Pensad, por ejemplo, en robots articulados o en este tipo de sistemas, en androides, etcétera. La biomimética es más inspiracional, puede ser una inspiración directa o una inspiración indirecta, pero tenemos muchísimos referentes y ahora vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en las aves, os habréis fijado que muchas aves, como este águila que tenemos en pantalla, tienen en sus dedos, en las puntas de sus alas, parece que se deformaran con el viento y se levantaran para generar unos vórtices. Es una solución que los ingenieros aeronáuticos han copiado desde hace tiempo porque se han dado cuenta de que genera un drag menor, es decir, una resistencia menor. Entonces, esto es, de hecho, la aerodinámica, la industria aeroespacial, la industria militar son realmente expertos en este tipo de inspiraciones biomiméticas porque esos son contextos en que la eficiencia es una de las mayores premisas, ¿no? Y cuando la eficiencia es una premisa, la naturaleza suele ser un buen lugar donde mirar. Entonces, bueno, hemos hecho ya un pequeño acercamiento al concepto de biomimética y ahora vamos a ahondar un poquito más. Sí que querría insistir en esta idea de que la biomimética puede aplicarse a forma, y ahí los arquitectos o ingenieros somos especialistas en el tema de la forma y la inspiración natural. Pensad que los rascacielos más altos del mundo hoy en día comparten con los árboles la misma problemática. Es como adquirir una altura muy elevada y como, sobre todo, más que el peso propio, contrarrestar la fuerza horizontal, la fuerza del viento, ¿no? Entonces, nos encontramos con soluciones para los muy high-rise buildings, los rascacielos más altos del mundo, que parecen una copia directa del sistema estructural de los árboles. También puede aplicarse a la creación y a la generación de materiales. Es sorprendente la calidad y la resistencia que tienen materiales sintetizados a temperatura ambiente y utilizando materiales y productos que están al alcance inmediato de, por ejemplo, las arañas, y son capaces de generar esa estructura de tela de araña que es comparativamente mucho más eficaz que los productos que sintetizamos los seres humanos en contextos controlados, a otras temperaturas y con otro tipo de materiales, ¿no? También las funciones pueden ser replicadas y veremos algún ejemplo de todo esto, pero hoy voy a pediros, después de esta primera introducción, que nos centremos en una cosa un poquito más abstracta, pero todavía más interesante, que es cómo podemos aprender de los sistemas de organización naturales, tanto bióticos y abióticos, es decir, tanto de especies vivas como de especies, o sea, como de
contextos no vivos, ¿no?, en la naturaleza, y podemos inspirarnos en lo que se refiere a los bióticos. La inspiración directa viene de los insectos y de los animales sociales. Ahí hay un ámbito precioso y hoy simplemente quiero despertar vuestra curiosidad con algunos de los ejemplos. Pero antes de eso vamos a ver algún ejemplo más de biomimética que quizás conozcamos todos. Voy a hablaros muy rápidamente de este reto, de los retos que tienen los trenes de alta velocidad. Estos trenes tenían un problema, como veréis en la parte superior izquierda de la pantalla, que es que cuando entraban funcionaban muy bien a muy altas velocidades. Lo que pasa es que cuando había un túnel de repente se producía una distorsión sónica por cambio de fluido, es decir, por cambio de presiones interiores y tal, que era realmente molesto para los pasajeros. Entonces hubo en Japón pues un ornitólogo, que era ingeniero, ornitólogo pues apasionado por los pájaros, que buscó en el contexto natural algún animal que cambiara de medio muy rápidamente, minimizando el rozamiento, ¿no? Y en ese sentido encontró, en esa búsqueda encontró el martín pescador, que es un pez que hace, como veis en la parte superior derecha, hace unas inmersiones dentro del agua pues para pescar, como su nombre. Entonces, ha desarrollado una forma y un procedimiento por el cual consigue minimizar del todo el rozamiento que produce en su entrada del agua. Entonces, con esa idea del método científico, que todavía sigue aplicando, desde luego, de prueba y error, pues empezaron a hacer unos prototipos y unos testeos que resultaron en éxito absoluto, y por eso los trenes de alta velocidad que tenemos ahora, los trenes de más alta velocidad, tienen esta forma de ave o de pato o de martín pescador en su caso, ¿no? Pero esta lógica es sistemática. Hay veces que son muy evidentes, como por ejemplo el caso del velcro, que es un caso súper manido, del hombre que buscando un sistema para fijar, que sustituye la cremallera, pues para fijar dos materiales, se fue a dar el paseo con el perro y volvió lleno completamente de semillas pegadas en sus calcetines, y a partir de ahí genera el origen del velcro. Pero hay otros ejemplos que son menos interesantes, o sea, menos conocidos e igualmente interesantes. De hecho, yo me gustaría que de aquí no os quedéis con ejemplos que ponga, algunos son, como digo, fascinantes, sino con la lógica que está detrás, ¿no? Que si somos capaces de trasladar las necesidades que tenemos a otro tipo de contexto, si somos capaces de trasladarlos al contexto biológico, es muy posible que ahí encontremos soluciones previamente resueltas a nuestra necesidad. ¿Por qué? Pues porque el rango de necesidades que tenemos, o el rango de leyes físicas por los que estamos afectados los seres humanos, en ingeniería, en arquitectura o en cualquier otro contexto, son en muy buena medida directamente los mismos que afectan a otras especies. Hay unas medidas, evidentemente, en que no. Un ejemplo, por ejemplo, es la tensión superficial, que por escala no es una ley que nos afecta a nosotros, pero hay muchas otras que sí. Entonces, si somos capaces de reformular la pregunta en términos biológicos, es muy posible que encontremos una solución a los problemas que tenemos. La pregunta que estos ingenieros, creo que es de Opel, estaban formulándose es cómo podemos de nuevo minorar la resistencia al viento. Y encontraron, en esa búsqueda, encontraron el pez globo, un pequeño pececillo tropical, del que directamente empezaron a copiar la forma. Y no solo copiaron la forma, sino que además copiaron también el sistema de generación de estructura. En lugar de imponer un wireframe, una estructura más o menos concreta, aplicaron el mismo sistema de crecimiento que utilizan los árboles. Los árboles, en sus raíces, si veréis, en sus raíces y en su crecimiento, podéis imaginar que están completamente optimizados. No es cierto eso que se dice, que la naturaleza está llena de caprichos, más bien al contrario. La naturaleza tiene que ser muy eficaz en sus procedimientos y en sus formas. Entonces, normalmente los patrones de crecimiento que se dan, por ejemplo, en los sistemas de ramificación de un árbol, suelen ser optimizados. Estos ingenieros aplicaron ese sistema de crecimiento para intentar, por adición y por resta, ir añadiendo y restando masa a la estructura de ese volumen que estaban queriendo generar para conseguir una forma completamente optimizada. Y así, pues exactamente igual que ocurre en nuestro fémur, llegaron a este tipo de estructura que está optimizada y que, en todo caso, pues uno diría que tiene bastante apariencia orgánica. Así llegaron con este prototipo, este coche, que mejora el rendimiento y la resistencia al viento en unos índices, o sea, creo que son cercanos al 20 y pico %. Pero esta lógica, como digo, no es puntual. Es decir, podemos perdernos en ejemplos concretos y vamos a hacerlo durante un rato todavía, pero veréis que es sistemático, tanto a nivel de forma arriba como a nivel de función
o como a nivel de proceso. Voy a daros algunos ejemplos y voy a daros las herramientas para que seáis capaces vosotros de encontrar esas respuestas. Porque por suerte, aunque sea un ámbito relativamente nuevo, es un ámbito que tiene muchísimo empuje y veréis que hay unos recursos impresionantes para inspiraros en vuestros propios procesos. No sé si tenemos algún arquitecto, pero hay una inspiración en el cómo las termitas y los termiteros consiguen regular la temperatura que han imitado en Zambia, si no me equivoco, con estas torres que utilizan unos sistemas de convección natural y de refrigeración ambiental sin ningún tipo de máquinas para regular la temperatura y para bajar la temperatura de una forma eficaz y sostenible. ¿Por qué la inspiración en el termitero? Porque las termitas tienen, como probablemente sabréis, se alimentan de unos hongos, y entonces esos hongos que normalmente los acumulan en la base de la termita, tienen unas condiciones de vida bastante limitadas, tienen que tener unas oscilaciones de temperatura muy leves para poder sobrevivir. Entonces, todo el esfuerzo que las termitas hacen es el de regular esa temperatura y por eso los termiteros son básicamente unos sistemas de regulación de temperatura. Son aplicaciones directas, inspiraciones directas que son algunas de ellas muy conocidas y muy evidentes y otras, como esta que os propongo a continuación, pues es bastante más sorprendente. No sé bueno, a la izquierda en pantalla evidentemente una cebra y a la derecha un toldo cualquiera. Os habréis fijado que los toldos en general tienen estos patrones, ¿no?, de color blanco y negro, que es un patrón que que también comparten con las cebras. Y a priori es bonito el ejercicio, ¿no?, de decir, oye, ¿qué condiciones o qué paralelismos puede haber entre una cebra y un toldo? Y si a alguien se le ocurre alguno, sería el momento perfecto para sorprenderme. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser el paralelismo? ¿Están sujetos al sol? Efectivamente, los dos están muy expuestos al sol. En el caso de la cebra, además de la exposición al sol, tienen el problema de que están expuestos a depredadores. Entonces, cuando se juntan muchas cebras, generan un patrón, bueno, de hecho, desdibujan el patrón o el perfil de la cebra para complicar al depredador el fijar un objetivo concreto y perseguir un objetivo concreto. Entonces, es una especie de blur, una especie de imagen borrosa que tiene, que además de la función térmica que voy a describir a continuación, tiene esas otras funciones, ¿no? Pero la función térmica es especialmente interesante. Yo tengo la sensación de que esto es un caso de biomimética o de convergencia biomimética que creo que al que hemos llegado por prueba y error. La ventaja que tienen estas franjas negras y blancas es que tiene una absorción diferencial de la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que el negro recoge la temperatura, el calor de una forma distinta al blanco que lo repele. Entonces se produce un diferencial entre las franjas negras y blancas que generan unos pequeños ciclos, unos pequeños circuitos, unos pequeños circuitos de aire que a su vez sirven para ventilar y para regenerar el aire y así pues conseguir unas condiciones un poquito menos severas, ¿no?, cuando la exposición solar es muy dura. Pero vamos, ejemplos de estos, insisto, podréis encontrar un montón y a continuación os daré algunas herramientas y algunos sites, algunas direcciones y plataformas que podéis utilizar a continuación para biologizar vuestras preguntas y encontrar soluciones interesantes. Jorge Wagenberg es un divulgador científico súper interesante y en su libro La rebelión de las formas hizo una síntesis que a mí me parece muy bien traída y muy explícita de cómo determinadas geometrías sirven para determinados fines. Y así habla de que la esfera protege, el hexágono pavimenta, la espiral empaqueta y la parábola concentra. En esta cita yo diría que hay un montón de conocimiento digamos, condensado. Así que os sugiero que la conservéis y que de vez en cuando lo contrastéis con lo que veis alrededor, con los diseños que realmente funcionan, ¿no? A ver si efectivamente esos patrones que se proponen son o no identificables. Por otro lado, aquí tenemos, bueno, algún otro ejemplo. No sé si conocéis los trajes de Speedo, estos famosos, los que empezaron a utilizar los nadadores en grandes competiciones, que son una emulación directa de la piel
de muchos de los peces. La piel de los peces están cubiertos por unos escamas que generan de nuevo unas microturbulencias superficiales que cambian el régimen de rozamiento de laminar a turbulento y que al mismo tiempo, pues, como ocurre exactamente igual que ocurre en las pelotas de golf, permite que la dirección de la pelota o del traje o del nadador se conserve y la velocidad sea mayor. Lo mismo, de nuevo, ocurre con he hablado de las pelotas de golf. La historia inicial de todo esto, si no recuerdo mal, se encuentra en los torpedos, creo que es en la Segunda Guerra Mundial. Estaban intentando diseñar torpedos que fuesen perfectamente rectos cuando se lanzaban desde submarinos y sistemáticamente caían. Tenían una pequeña caída hacia la derecha, hacia la izquierda, y así que hicieran lo que hicieran, por más lisos que los hicieran, no conseguían que fueran perfectamente rectos. Hasta que alguien se fijó en cómo la piel del delfín, la piel del tiburón, tenía estos ventrículos que se llaman, estas escamas superficiales, y se les ocurrió en la superficie del torpedo imitar estas escamas. Y a partir de ahí generaron unas escamas superficiales y vieron que los torpedos iban perfectamente rectos. Entonces, las soluciones son poco intuitivas, contraintuitivas muchas veces, pero siempre son eficaces. Y las historias que están detrás casi siempre son súper interesantes. Como decía, se puede aplicar a casi cualquier función, y ahora es cuando os voy a dar la referencia de asknature.org, preguntalanaturaleza.org, que es una plataforma que ha lanzado precisamente esta institución que describí al principio, Biomimicry 3.8, para intentar que la gente encuentre modelos de eficiencia en la naturaleza y respuesta a las necesidades que puedan tener. Esta es la visión, bueno, en cuanto entréis, o si habéis entrado ya veréis que es así de sencillo. Aquí uno mete, la pregunta es ¿cómo lo hace la naturaleza?, ¿no? La pregunta de fondo de la biomimética es ¿cómo lo resolvería la naturaleza? Entonces, proponen una serie de funciones, proponen una serie de especies, proponen una serie de necesidades, y a partir de ahí van a dar ejemplos de especies o de funciones que podrían servirnos, pues, para resolver la necesidad puntual que tengamos. Un ejemplo muy concreto es, pues, cómo podemos inspirarnos en este tipo de ballena para optimizar o minimizar el rozamiento en las hélices de los molinos eólicos. Hay una historia preciosa detrás que os sugiero que leáis, porque la verdad es que es sorprendente, ¿no? Cómo, además, una sola especie puede servir para muchísimas inspiraciones diferentes, ¿no? Porque, de nuevo, se trata de observar y de reconocer que los retos a los que se enfrenta esta especie, sea cual sea, muchas veces son los mismos a los que nos enfrentamos nosotros. Existe un montón de bibliografía sobre la biomimética. Basta una pequeña búsqueda en Internet para descubrir no solo libros, no solo artículos, sino también vídeos que están completamente mascados y masticados en los mejores de los formatos, de una forma súper explícita y súper amena, para que vayamos aprendiendo este concepto y quedándonos, ¿no? Metiéndonoslo en nuestro toolbox. Y también existen, como decía, es un enfoque, una metodología de inspiración para la innovación que ya está bastante trillada, que en pocos años ha tenido un desarrollo muy grande, y podéis encontrar, pues, primeras empresas en términos de consultoría de innovación, etcétera, que utilizan este tipo de mecanismos, pues, para buscar inspiración ellos mismos y para ofrecerla a sus clientes. Voy a cerrar esta primera parte con una idea. Arthur Clarke decía que cualquier tecnología lo suficientemente... Aquí hay una rata, porque es claro. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo os propongo una pequeña variación, que es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora, además de la eficiencia que podemos encontrar en el contexto natural, como output, como beneficio colateral, tenemos el tema de la sostenibilidad. Así que me parece que es una formulación que es bastante interesante. Pero bueno, si esto os ha gustado y lo habéis seguido más o menos bien, ahora es cuando yo creo que la cosa se vuelve todavía más interesante. Es menos evidente, pero es muchísimo más enriquecedor, me parece a mí. Porque yo creo que de aquí se pueden extraer un montón de cosas en lo que se refiere a los sistemas de organización, de management, de innovación, de gestión de la innovación, en grandes organizaciones, en pequeñas organizaciones, etcétera. Entonces, para argumentar esto, primero quiero aterrizar a la necesidad que creo que se está produciendo en grandes organizaciones, que ya está siendo bastante estudiada. Voy a hacer un repaso un poco rápido que creo que aportará valor, porque además el tipo de enfoques y referencias que os voy a ofrecer son las que se ofrecen en Google NASA, en esta universidad, Singularity University, y me parece que son bastante frescas. En uno de los ponentes de Singularity University, una de las personas que yo más admiro a nivel profesional, John Hagel, habla del Big Shift, de cómo estamos
trasladando, de cómo estamos enfrentándonos a realidades y a retos completamente distintos en nuestra organización. Tan grandes que ya empezamos a hablar de una revolución copernicana en management. Aquí podréis ver de una forma rápida toda o mucha de la bibliografía que se está escribiendo y que se está intentando, digamos, formular pues, para aterrizar esas nuevas necesidades. Pero la idea de fondo es que las organizaciones del siglo XX y del siglo XXI se enfrentan a retos completamente diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a verlo. La idea es que en el pasado teníamos una economía industrial en que el reto básicamente era la escala, replicar más copias de esto por menos tiempo. Y ahora hemos pasado a una economía que es completamente distinta. Se ha producido la desmaterialización, la digitalización, la demonetización. En muchos de los sectores ya nos enfrentamos a otros retos que son más derivados de la hiperconexión, del hecho de que estamos todos tan conectados que de la escala. Voy a aclarar un poquito esto, pero la idea es que estamos hiperconectados, que nos enfrentamos a unos retos que son completamente nuevos. Porque antes teníamos escenarios más o menos predecibles. Uno podía hacer una previsión de futuro, suponiendo, haciendo un escenario de cómo iba a ser la demanda. Y entonces, en base a ese escenario, pues diseñaba, almacenaba su stock, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, nos movíamos en un contexto predecible. Ahora, dada esa hiperconexión que estábamos escribiendo antes, evidentemente, fruto de la hiperconexión tecnológica, estamos en otro tipo de escenarios completamente distintos. Ahora ya nadie sabe qué es lo que va a pasar dentro de poco. No solo por los Black Swan, no solo por esos eventos completamente incontrolables, sino porque la cantidad de conexión entre las variables es tal que es completamente imposible de una forma centralizada comprender o abarcar todas las relaciones, todas las variables y todas las hipótesis a las que nos enfrentamos. Entonces, eso nos lleva a escenarios completamente inciertos, a escenarios en los que no sabemos ni siquiera, no solo cuál es la necesidad que vamos a tener a corto, sino tampoco cuál es el tipo de talento o cuál es el tipo de tecnología. Nada, no sabemos nada. Entonces, todo lo que podemos hacer es intentar entender la diferencia de los retos que tenemos ahora y entender que se trata de retos complejos que están llevando a la disrupción, retos que tienen que ver con esta cantidad o con esta hiperconexión entre las variables. Entonces, el reto ya no se trata de escalar la eficiencia, como decíamos, sino de escalar la adaptabilidad, de escalar la resiliencia, de escalar el aprendizaje que se produce dentro de nuestras organizaciones y escalar la innovación. Entonces, estos conceptos, claro, lo que ocurre que lo que vale para crecer no es lo mismo que lo que vale para adaptarse. De hecho, si pensamos de nuevo en términos biomiméticos, cuando la oruga está creciendo, tiene una forma y cuando se va a adaptar, pues tiene otra, se mete en su cocún para luego convertirse en esa mariposa, ¿no? Pues este ejemplo así poético, os aseguro que es exactamente una microdescripción de lo que está ocurriendo en las grandes empresas, que están intentando, en este esquema, veréis que abajo a la izquierda están intentando, todavía con las herramientas de la certidumbre y de la previsión, que son más jerárquicas, más de control, más de top-down, etcétera, están intentando generar innovación, generar cambio, generar aprendizaje, nuevas colaboraciones, etcétera. Y lo que ocurre con este tipo de comportamientos es que no están ahí abajo a la izquierda en nuestro gráfico, están más bien hacia la derecha y hacia arriba, porque son inciertas y porque son autónomas, porque son autoorganizadas, etcétera. En nuestra franja no son completamente caóticas porque no son completamente random. Digamos que son complejas en el sentido de que son autoorganizadas. Ahí está la cultura, ahí está la creación, la innovación, la adaptación, el cambio, etcétera. Entonces yo creo que el identificar la naturaleza de los problemas que tenemos ya es un primer paso para encontrar buenas soluciones, ¿no? Para encontrar nuevos sistemas operativos, que yo creo que es en definitiva lo que hace falta. Ya de nuevo desde esa perspectiva biológica nos avisaba Darwin de que no es el más eficaz o el más inteligente, sino el más adaptable al cambio. Y esto lo podemos traducir en esta gráfica. Ahora mismo tenemos empresas legacy, empresas tradicionales, que están viendo cómo sus mercados están yendo a pique, a unas velocidades completamente impresionantes, mientras otros acólitos advenedizos están de repente generando unos crecimientos exponenciales. Empresas como Uber, empresas como Airbnb, que acaban de llegar de la nada y que están rompiendo completamente las reglas del juego y generando una disrupción brutal.
¿Por qué? Porque ellas tienen unos sistemas operativos que les permiten adaptarse a esas nuevas necesidades, les permiten adaptarse a la complejidad creciente, mientras los demás se quedan ahí detrás intentando adecuar sus sistemas operativos a los nuevos retos. Y así, como dice Dave Rose, que es uno de los inversores más reconocidos de Estados Unidos, de la costa este, dice que cualquier compañía, de una forma un poco provocadora, ¿no? Cualquier compañía diseñada para tener éxito en el siglo XX está abocada al fracaso en el siglo XXI. Creo que tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta estos datos que voy a dar a continuación. En Estados Unidos, la vida media de una empresa en 1920 era de 70 años, de una empresa del S&P 500. Ahora, en 2015, la vida media ha bajado a 15 años. Y esto no solo afecta a determinadas empresas, está afectando absolutamente a todas las empresas. Me viene a la mente Kenwoku, que era una empresa maderera, la más antigua conocida por el hombre, que tenía más de 2000 y pico años y que en 2006 tuvo que cerrar sus puertas porque fue completamente incapaz de adaptarse al ritmo y a la velocidad de los cambios que estamos sometiéndonos. Con lo que, como veréis en pantalla, el cambio es muy difícil. Esto del cambio de sistema operativo es realmente complicado. En menos de un 20% consigue cambiar, digamos, porque al final estamos necesitando un cambio de mentalidad tanto individual y colectivo. Y eso, pues, evidentemente es muy difícil. Pero en definitiva, quiero trasladar la idea de que lo que necesitamos son nuevos sistemas operativos. Nuevos retos requieren nuevos sistemas operativos. Y esta idea del abandonar el top-down y empezar a funcionar un poco más como un organigrama, como un superorganismo, un organigrama, perdón, más orgánico, ¿no? Un superorganismo, tiene mucho sentido. Aquí voy a hacer un paréntesis que es fundamental, creo que es muy importante. Esta idea de evolucionar los organigramas no quiere decir que la jerarquía no sea eficaz. La jerarquía es súper eficaz y, de hecho, en la naturaleza encontraremos un montón de contextos en que la jerarquía es el mejor de los sistemas. Incluso encontraremos especies, como por ejemplo las hormigas, en que en función del tipo de actividad que están desarrollando se rigen por un comportamiento, un modelo organizacional jerárquico o por uno mucho más autoorganizado. Entonces, valga esto para insistir en esa idea, ¿no? Determinados objetivos requieren o pueden beneficiarse de determinadas estructuras. Y hay otros objetivos, como por ejemplo el tema de la innovación, la colaboración, la adaptación, etcétera, en que la estructura jerárquica no solo es un inconveniente, sino que es un impedimento total. Para ese tipo de objetivos es para lo que tiene sentido adquirir nuevas formas de organización. ¿Qué podemos conseguir con estas nuevas formas de organización? Bueno, simplificando muchísimo, básicamente podemos reconectar capacidades con motivaciones, con los proyectos y los retos que tenemos y con los recursos. Porque creo que a nivel organizacional somos realmente malos, insultantemente malos. O sea, podemos ver a nivel personal o a nivel colectivo. A nivel personal veremos que, según los datos y las estadísticas, solo la mitad de la gente dice que tiene cierta compromiso y apego emocional con su trabajo, y se siente motivado por el trabajo que hace, y cuando esa pregunta se va haciendo a gente que lleva tiempo en una determinada posición, vemos que menos del 20% de la gente realmente le gusta lo que hace. Entonces, eso a nivel individual ya me parece un fracaso, pero es que también a nivel colectivo creo que estamos muy lejos de la eficiencia organizacional, de la inteligencia organizacional o de la inteligencia colectiva, ¿no? Con lo que creo que tenemos mucho que aprender. Y vamos a ver en este rato que nos queda de dónde o qué podríamos aprender. De una forma ligera, pero yo creo que interesante. El reto que creo que tenemos por delante tiene que ver con esta imagen. La idea es que exactamente los mismos componentes, en función de cómo los combinemos, pueden dar lugar a un resultado o a otro completamente distinto. Al carbón en pantalla o al diamante. El carbón tiene utilidades que el diamante no tiene y ocurre lo contrario. El diamante vale para cosas que no vale el carbón. Y en medio tenemos el grafito, el grafeno, etcétera. Un montón de outputs funcionales en función de las conexiones que generemos entre los individuos. Con lo que ya no se trata tanto solo de la inteligencia, de la capacidad o de las características de carbohidratos, sino de cómo los conectamos. Plagiando flagrantemente a un montón de predecesores suyos, Steve Jobs decía que la creatividad consiste en reconectar puntitos. Yo creo que tiene muchísimo sentido. El problema que tiene esto de reconectar puntitos, que es lo que hacemos, por cierto, en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo o cuando estamos teniendo ideas nuevas, es que, claro, genera, primero, requiere un esfuerzo bastante grande que debe alimentarse de la motivación
motivación, pero sobre todo que genera una cantidad de conexiones que son muy difíciles de gestionar. Son conexiones complejas. Pensad que estamos intentando generar reconexiones entre, por ejemplo, todos los miembros de una organización de 1000 personas. Cuando intentamos resolver las conexiones entre 10 personas, vemos que el problema empieza a ser complejo, por definición complejo. Con lo que si estamos intentando generar las mejores conexiones posibles entre un sistema muy amplio de personas, veremos que efectivamente el problema al que nos enfrentamos es un problema complejo. Quiero hacer una alusión a esa complejidad que describí al principio de la charla con la hiperconexión que tenemos entre todos los individuos, entre todas las variables que afectan a un ecosistema, a un producto o a una industria. Y esa es la complejidad, efectivamente, que yo creo que tenemos que abrazar. La complejidad, lo que define un sistema complejo es que hay una serie de elementos redundantes que están constantemente en una interacción caótica. Pensad en, yo qué sé, por ejemplo, en el sistema de circulación más caótico que podáis pensar en Van Gogh. Hay un montón de elementos, que son individuos, vehículos, tal cual, que están interactuando de forma constante. Las interacciones y los movimientos que hacen son completamente impredecibles y dan lugares a retos y a situaciones completamente nuevas. Situaciones impredecibles, como decíamos antes, de otra manera, requieren soluciones adaptativas. Y como decía, la capacidad de adaptarse en el tiempo, de ser creativo, de ser innovador y de adaptarse al cambio, es lo que llamamos la resiliencia. Entonces, ya estamos llegando a formular esa necesidad, ¿no? Tenemos que crear resiliencia. Ahora ya podríamos enseguida plantearnos la pregunta de cómo la naturaleza crea resiliencia. Y ahí es donde está el valor principal de lo que os voy a contar. Pero antes de entrar de lleno en eso, os voy a proponer esta cita. Esta cita que está en inglés, la voy a leer en inglés y si hubiera alguna pregunta me lo decís por escrito y luego os la paso traducida. Dice, imagine an organization where employees join with a fresh set of skills that can be readily applied anywhere in the organization. You have some design skills, people leadership skills, technical programming skills, business intelligence skills. Or how about those gamification skills you just acquire in a free online course? What if any of those skills could be put to use in an organization? What if there is a way to tap into your true interests and motivations and talents to find a way to truly motivate you and to contribute to the organization as a whole, outside the prescribed box that is your position and your prescribed path that is your career? Esta es exactamente la aspiración que yo creo que deberíamos tener a nivel de organizaciones. Hacer que todos podamos aportar allá donde podríamos aportar más valor, que nos sintamos realmente emocionados con lo que estamos haciendo y que nuestras capacidades y la forma en que organizamos equipos de trabajo, etcétera, estuviese en consonancia con lo que queremos hacer y con la mejor forma posible de desarrollarlo, ¿no? Como digo, estamos realmente lejos de todo esto. Y claro, está la pregunta de, vale, muy bien, todo esto de la inteligencia organizacional y de la inteligencia colectiva, pero a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues aquí es donde empiezo con los ejemplos. Yo cuando pienso en inteligencia colectiva, a mí la primera imagen que me viene a la mente es esta, los bancos de peces, que me parecen completamente fascinantes, y luego viene esta. Y aquí os voy a poner un pequeño vídeo que espero que disfrutéis. Bueno, tengo que parar porque veo que estoy hablando más de la cuenta, pero a mí es que esas imágenes me apasionan. Y entonces yo, digamos que el valor principal de la investigación que llevamos desarrollando en los últimos 2 años y pico es la siguiente pregunta. Nosotros comprendemos cómo se generan esos enjambres. Es verdad que hasta hace poco había hipótesis de lo más curioso y de lo más divertido para intentar comprender cómo conseguían todas esas especies, todos esos individuos no inteligentes generar un comportamiento emergente
tan inteligente, no solo tan inteligente, sino que superaba la inteligencia humana. La verdad es que todas las historias detrás son bastante interesantes. Pero la idea es que ya hemos comprendido exactamente cómo se genera ese comportamiento en bandada, en el caso de los pájaros y en el caso de otros animales e insectos sociales. Son 3 leyes básicas, las voy a describir muy rápidamente. Un pájaro mantiene la distancia relativa, con otros pájaros mantiene el vector de velocidad y se relaciona con un número máximo de unos 5 o 6 en función de las especies, individuos, para autoajustar y regular su dirección y su velocidad. Y en caso de que haya un depredador, sale pitando lo más rápido posible. Y fruto de eso, y fruto de la voluntad y la necesidad de aprovechar corrientes ascendentes, etcétera, son capaces de generar ese ballet, ese baile tan precioso y ese movimiento que parece que fuese una única entidad, no un único individuo. Y eso es a lo que hablamos con emergencia de comportamientos inteligentes o emergencia de inteligencia colectiva. La idea que yo propongo es, ¿y si pudiéramos sintetizar una serie de principios y reglas básicas para generar las condiciones en un contexto organizacional que puedan derivar en la emergencia de comportamientos inteligentes? Es decir, si fuéramos capaces de diseñar las condiciones y los protocolos bajo los cuales, si la gente se aferra a ellos en determinado rango, pudiéramos ver cómo pues, emergen las colaboraciones más interesantes, o cómo emergen los apoyos más interesantes, o las necesidades más interesantes, o los equipos de trabajo más interesantes, etcétera. Entonces, eso es en lo que he venido trabajando en los últimos años. Evidentemente, esto de la complejidad no es, y esas interacciones caóticas no es algo que sea completamente ajeno al ser humano. De hecho, un paso de cebra bien ocupado es un ejemplo concreto de cómo están funcionando reglas muy sencillas de no te choques con el de enfrente, llega al otro lado de la carretera para generar un comportamiento adaptado, más o menos inteligente. Hay ejemplos muy sofisticados como este que utilizaron los ingenieros, unos ingenieros en la ciudad de Sapporo, en Japón, para intentar contrastar el crecimiento de este hongo con el crecimiento de sus trenes de alta velocidad. Entonces, para ello hicieron una maqueta a escala de todos los puntos que había en el mapa que querían conectar y dejaron que el hongo creciera. El hongo, por su tipo de comportamiento, al principio cubre absolutamente todo y luego, digamos que se vuelve esencial y mantiene la conexión entre los puntos en que encuentra más comida. En nuestra analogía, los puntos que tenían más comida eran las ciudades con más tamaño. Entonces, a partir de ahí, encontrar un modelo de optimización que matemáticamente es súper complicado de resolver, es un problema complejo, muy complicado de resolver, que yo diría que hasta hace unos 18 o 20 años no se ha resuelto por parte de la física y la matemática, y vieron que un hongo que evidentemente no tiene ni idea de matemáticas había sido capaz de resolverlo, ¿no? Entonces, de nuevo, esta idea de que si somos capaces de trasladar las necesidades que tenemos a términos biológicos, es muy posible que encontremos referentes bióticos que respondan a nuestras necesidades. La idea de fondo es que las funciones a las que nos enfrentamos, las necesidades que tenemos, son absolutamente las mismas que muchas especies en muchos casos. Entonces, basta con encontrar esta formulación de la funcionalidad para identificar algunas de las especies que podrían servirnos de inspiración. Voy a hacer un recorrido rápido ya de algunas de las lecciones que podemos aprender de cómo la naturaleza podría servirnos para inspirar nuestras formas de organización y de cuáles son los mecanismos y estrategias que utilizan para generar resiliencia. Y voy a empezar, son más o menos unas 16 y os las voy a proponer a continuación. Mecanismos que encontramos en casi toda la naturaleza. La idea de que utilizar componentes lo más sencillos posibles y redundantes. Repetir y repetir para evitar, para generar un crecimiento mayor de las posibilidades de éxito. A partir de ahí es imprescindible, y esto es una cosa preciosa, la libertad para configurarse. Si lo llevamos esto al contexto de la organización, quiere decir que tenemos que ceder, trasladar cuotas de responsabilidad y de autonomía hacia abajo, para que la gente pueda efectivamente reconfigurar su posición relativa, reconfigurar su equipo de trabajo, etcétera. Esto es una condición sin la cual, si un pájaro no pudiera reconfigurar en función de las necesidades de su instinto, en este caso, su posición, pues efectivamente, evidentemente, esta emergencia no se produciría. La idea de la descentralización, absolutamente fundamental cuando se trata de crecer. Hay un libro que os voy a proponer así muy rápido que se llama el Starfish and the Spider, que utiliza casi de forma metafórica y no de inspiración directa en las funciones, pero de forma metafórica, el caso de la tela de araña y de la erizo de mar, de la estrella de mar, para hablar de dos modelos organizativos completamente diferentes. Otra de las lecciones que podemos aprender, la idea de los gradientes de información. Es precioso comprender cómo estas hormiguitas han conseguido resolver el problema del que se llama el Travel
Managed Vendor Problem, la idea de cómo podemos conectar y optimizar de nuevo la ruta de un vendedor que quisiera conectar de nuevo un montón de ciudades. Ellos, con gradientes de información, haciendo que su trazo feromónico tenga un valor temporal, es decir, ese trazo que dejan cuando encuentran comida y vuelven al nido, dejan un tracito, o sea, una traza de feromonas que tiene un valor temporal, que genera un gradiente de información. Cuanto más fresca es la señal que han dejado, más pruebas y más evidencia hay de que hay cantidad de comida. Si pasa el tiempo y ese trazo no se refuerza, entonces es que no hay comida suficiente, no hay comida, no es interesante seguir esa ruta, ¿no? Muy interesante y muy bonito es ver cómo todos estos sistemas complejos y emergentes e inteligentes, incluso se utilizan para optimizar nuestras conexiones de Internet, están regidos o son el resultado de unas leyes muy, muy sencillas. O la idea de que basta o bastaría para determinadas cosas con generar interacciones con los que tenemos más cerca y sin tener una visión comprensiva y total de todas las necesidades, aún así podemos generar condiciones que pudieran hacer que nuestros equipos de trabajo, nuestras divisiones, nuestras organizaciones fuesen más resilientes y adaptativas. Aquí no lo veis bien, pero hablamos del randomness y diversity, o este otro concepto del bottom-up, la idea de que todos estos mecanismos que estamos proponiendo no están dictados por un poder central o por una lógica centralizada, al revés, son todo el fruto de la suma de interacciones iterativas entre peer-to-peer en el contexto de la organización que al final emerge y trasciende hacia arriba. El cambio es así, las colaboraciones es así, la creatividad es así, la innovación es así, la cultura es así, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un enfoque que habría que abrazar. La idea de la autoorganización, que no haya nadie que está diciendo ahora tú vas a adquirir este rol o este rol. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando en una startup no funciona porque llega alguien y diga tú y tú, que tenéis perfiles más o menos complementarios, vais a montar esta empresa. Eso no funciona así, porque hace falta muchas otras cosas para que esto funcione. Un buen principio para abordarlo es el de la autoorganización. Tenemos que esperar, tenemos que crear las condiciones favorables para que las personas adecuadas se encuentren de la forma adecuada. La idea de la jerarquía líquida, como decía, no se trata de suprimir la jerarquía, se trata de complementarla o de darle temporalidad. ¿Por qué? Pues igual que en los pelotones ciclistas, hay expertos de etapa que son especialmente buenos o capaces para liderar una fase y que son ellos quizás los que deberían liderar determinadas fases en los proyectos o en los retos a los que nos estamos enfrentando. La idea de tomar decisiones de forma localizada o la idea de prestar atención a las señales débiles. ¿Por qué? Porque igual que los buenos chistes suelen llegar por amigos que no tenemos muy cerca, las buenas ideas suelen llegar por conexiones que no son tan evidentes. Lo mismo que el aprendizaje. Así que hay que intentar, como hace esta especie, prestar atenciones a las señales débiles. Esta especie es muy interesante cómo se organiza para minimizar su tiempo de respuesta ante un depredador. Si uno de los miembros de la superficie exterior derecha ve que llega un depredador, se produce por un efecto en cadena una anticipación del resto de los individuos de los movimientos que va a hacer el primero, de manera en que son capaces de responder más rápido existiendo el enjambre o el banco de peces al supuesto predador que en caso de que no hubiese un banco de peces. La verdad es que son mecanismos fascinantes. Os animo a que profundicéis en cada uno de ellos porque son muy interesantes y, como digo, son de aplicación directa en nuestro contexto. La pregunta es, ¿seremos capaces de dar con ese tipo de reglas, con ese tipo de contextos de interacción para intentar facilitar la emergencia de la inteligencia colectiva? Nosotros tenemos absolutamente claro que sí. En las organizaciones suelen describir su funcionamiento con un dashboard. Nosotros aquí proponemos un dashboard válido para casi cualquier sistema de organización natural que nos ayuda a comprender el contexto, los específicos, las competencias, la comunicación, los procesos y los resultados. Y además hemos sintetizado una serie de principios que en el caso de ser aplicados pues podrían ayudar a las organizaciones a situarse mejor en términos de generar condiciones para el cambio, para la innovación, etcétera. Nosotros los estamos aplicando ya. Muchos de ellos, como veréis, tienen una lógica muy comparable a lo que otros están hablando. Quizás lo que es diferente es el punto de partida, ¿no? Como nosotros estamos llegando a entender que hace falta introducir pulso o crear comunidades emergentes, plataformas para la interacción sistemática que pueda derivar en la inteligencia colectiva. Porque en definitiva se trata de crear un superorganismo. Esto es un Photoshop, esto no es real, pero esto sí que lo es. Yo creo que esta podría ser ya la aspiración y os animo a que lo sea. Caben muchísimas más preguntas, todas las preguntas, como por ejemplo, ¿cómo pueden los sistemas naturales generar comunidad o cómo toman decisiones o cualquier cosa que se os ocurra? Os reto a que busquéis en la naturaleza
modelos de eficiencia en los que podáis inspiraros. Así que con esto voy a cerrar, voy a daros las gracias y vamos a dar paso a las preguntas que pudieran haber surgido. Podéis escribir las preguntas en el chat. Gracias, Julieta. Gracias, Fátima. Diego, empiezo yo. Tengo una pregunta, pero esos esquemas que hemos visto, ¿cómo se pueden trasladar a una organización grande que no sea una startup, por ejemplo? Como el bottom-up, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo se puede aplicar? Es que no he entendido la pregunta, pensaba que era una idea. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esos sistemas, esos sistemas de organización a realidades empresariales que sean más grandes que una startup? Claro. Pues mira, aquí tenemos una ventaja que es incomparable, que es al mismo tiempo la solución y el origen de los problemas, que es la tecnología. Estamos hablando de que ante retos complejos lo que funciona verdaderamente son las interacciones iterativas. Entonces, gracias a la tecnología, en lugar de proponer redes sociales corporativas que tienen, para mí, comportamientos completamente artificiales y que no funcionan de ninguna de las maneras, porque ni siquiera han acertado con el tipo de motivaciones que hace falta, es decir, las motivaciones con las que trabajan son badges y son premios, digamos, tal cual, que son completamente artificiales, que sabemos que no tienen, que si no funciona el dinero, no van a funcionar los badges, ¿no?, para este tipo de intercambios. Entonces, en lugar de generar herramientas que intenten replicar la lógica organizacional e incluso la jerarquía en el contexto virtual, yo creo que habría que intentar abrazar esos conceptos del bottom-up y de interacciones iterativas y del trial and error para, digamos, embeberlo en la forma en que estamos generando la interacción en nuestras organizaciones. La ventaja que tiene es que, por ejemplo, nuestras organizaciones todavía dependen de lo que se llama la serendipia, que es cuando el networking funciona, que funciona en muy pocos casos. El networking es muy lento. Dicen que un 98% de todas las interacciones que tenemos a través del networking no van a ningún lado. Lo que pasa es que, claro, cuando funcionan, pues está muy bien porque funcionan muy bien, ¿no? Entonces, la idea es que en grandes organizaciones podemos precipitar las interacciones que podrían llevar a ser exitosas utilizando el curado individual y el curado colectivo. Y además podemos hackear la serendipia y es exactamente en lo que estamos intentando trabajar, ¿no? El generar las condiciones de partida que son desde el individuo y desde abajo arriba, no basadas tanto en las necesidades organizacionales como en las motivaciones, en las capacidades, en los deseos de colaborar, en los intereses compartidos de cada uno de los individuos. Entonces, de abajo arriba y cediendo el poder completamente a los individuos es como yo creo que daremos, por lo menos, con la dirección adecuada del cambio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Fátima, la próxima masterclass la tenemos el 27 de septiembre. Gracias, Egoitz. Sí, es un tema muy interesante. Lo malo es que, claro, en este poco tiempo tendría que introducir demasiadas cosas. La idea es que en el máster tendremos oportunidad de desarrollar un poquito más estos temas y entrar en detalle, ¿no? Porque esto es un framework, una forma de pensar, pero lo bonito es lo que no solo las funcionalidades, sino las decisiones puntuales que en los protocolos, las microreglas, a las que podemos aterrizar con este enfoque, ¿no? Y cómo eso puede cambiar para mí completamente la forma, por ejemplo, en que se organizan los equipos o en que se organiza la innovación, etcétera. Y Diego, perdóname, algunos ejemplos de cuando esto trasladar el sistema organizativo natural a una empresa ha tenido éxito. Mira, hay ejemplos que son tangenciales a este enfoque, como son el de Zappos, Zappos es una empresa que se dedica a vender zapatos que decidieron en un momento dado prescindir de liderazgo. Es decir, es una empresa completamente horizontal en el que utilizan un sistema
organizacional llamado Holacracy, que yo creo que tiene que ver con este tipo de enfoque. Lo que pasa es que a mí me parece que es todavía un poquito rígido. Hay muchos contextos y además son especialmente interesantes en el ámbito de los videojuegos. Otra empresa como Valve, por ejemplo, que también prescinde completamente de jefes para lo que tiene que ver con generación de nuevos proyectos, etcétera, y que están teniendo unos resultados absolutamente impresionantes. Son muchos los casos de estudio de este tipo de empresas y la verdad es que son muy interesantes en la medida en que demuestran resultados. Sí es cierto que este enfoque del biomimicry puramente aplicado, yo creo que hay que rescatarlo, ¿no? Pero vamos, sí que podríamos encontrar un montón de ejemplos concretos, de aplicaciones concretas de inspiración natural para resolver sistemas organizacionales. Lo que pasa es que eso lo dejaremos para el máster. Vale, de hecho yo os dejo ahora mi correo electrónico en la chat. Si queréis más profundizar este tema, todo lo que conlleva la Impact Business School, podéis contactarme en cualquier momento. Os proporcionaré toda la información sobre los másteres que ofrecemos aquí en la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias a todos por asistir, sobre todo a Diego por compartir con nosotros este tema tan interesante, y os esperamos aquí en la Universidad Europea de Madrid. Gracias, Diego. Gracias a vosotros, ha sido un placer y gracias por estar ahí, escuchantes. Gracias, Julieta, gracias, Ángela, gracias, Fátima. Nos vemos pronto en las próximas masterclass. Un placer, cuando queráis. Hasta luego. Hasta luego.